La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar desde Bolivia. Les habla en esta oportunidad Adalid Arciénega, el coordinador nacional de los medios de comunicación de la Red ACLO de Bolivia, en una coproducción junto a nuestras redes aliadas de ALER en todo el continente americano. Sin lugar a dudas, para nosotros, hablar de temas profundos, hablar de temas que le representan un grado de preocupación a la población dentro del continente, hace que podamos identificar un tema muy sensible, y es justamente cómo funciona el dólar en América Latina. Para conversar junto a nosotros hoy por esta tarde se encuentra José Luis Magaña. Él es coordinador de investigación e incidencia en Plataforma Panorama Económica de El Salvador. Un gusto poder estar contigo, José Luis. Un abrazo hasta el centro de América Latina. Un abrazo, mucha invitación. Es un gusto estar compartiendo con ustedes en este espacio y que podamos ir conversando desde los saberes de nuestra región. Bueno, comencemos con un diagnóstico tuyo y que nos puedas dar cuál es la percepción que vas sintiendo en relación a la dinámica del dólar en nuestro continente. Creo que hay que tener un contexto diferenciado sobre el papel del dólar, diferenciado en términos del tiempo, porque hay que recordar cuál ha sido la participación de los Estados Unidos en la región y hay que tener en cuenta también cuál es el papel de dólar en el mundo. Y es que para América Latina, Estados Unidos ha representado, al final de cuentas, esa potencia imperialista que ha venido interviniendo en los países, en la historia de los países. Y el dólar ha representado entonces esa punta de lanza, al final, en esos procesos. Porque más allá de los temas militares o los temas políticos, siempre al final termina siendo el dólar el que termina entrando en los países. Ahora, teniendo eso como marco histórico, también hay que tener en cuenta cuál es el papel del dólar a nivel global, donde se ha presentado como la principal divisa, la principal moneda internacional. Aunque ese papel últimamente también ha estado ya en cuestionamientos. Desde el rompimiento de los Bretton Woods, ¿verdad?, donde se libera los tipos cambiarios al tema del oro, incluso al propio tema del dólar mismo, se está abriendo o se va ampliando todo un espectro de la participación de diferentes monedas en los mercados globales. Y el dólar ha ido perdiendo parte de esa hegemonía. Solo vamos a ver el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que es una institución dominada por Estados Unidos, pero que su base es una cesta de monedas. Su divisa principal del Fondo Monetario es una cesta de monedas, donde sin duda pesa el dólar, pero también pesan otro tipo de monedas. Entonces, ese marco, tanto histórico como político de lo que representa el dólar, hace que también luego en nuestros países, en nuestra región, el dólar haya ido constituyéndose en muchos de los imaginarios como una de las principales formas de atracción de inversiones, ¿no? De ahí vienen muchas de las políticas dolarizadoras en algunos países de la región, donde ponen al dólar como el principal atractor de inversores, lo que luego vamos a ver no ha sido del todo cierto, y hay experiencias y evidencia empírica que demuestran que eso no va del todo cierto.
y que por lo tanto también en algunos casos, sobre todo con el ascenso de las narrativas sumamente monetaristas, se está planteando también el dólar como una forma de control monetario, aunque eso implica además la renuncia de algunas capacidades de los bancos centrales en los países de la región. Entonces ahí podemos ir jugando en ese marco. Perfecto, José Luis. Mira, si revisamos los periódicos de México, de Chile, de los grandes centros de información que hablan sobre el dólar, sobre el dólar en el continente, podríamos resumirlos todos con que el dólar ha alcanzado niveles máximos en su ascenso en la historia del continente. Mira, por ejemplo, yo rescato esto que sale en el Mercurio. Dice así: el dólar siguió su ascenso imparable en América Latina y en los últimos meses llegó a máximos históricos en Chile, en Colombia, en México, Argentina y Bolivia. Entonces la pregunta para ti sería, ¿se puede hablar de una posible recesión económica en Estados Unidos justamente por este efecto? Estados Unidos, de momento, por lo menos las cifras de los últimos trimestres, no muestran todavía signos de recesión económica. Hay fenómenos interesantes pasando en la economía de Estados Unidos, donde de hecho mucho del empleo no se ha recuperado, o por lo menos las dinámicas se han ralentizado del empleo, que tiene que ver con fenómenos demográficos que están ocurriendo y de fenómenos sociales que están ocurriendo en Estados Unidos también, a partir de transformaciones en el mercado laboral. Creo que es importante tener en cuenta que cuando se habla de máximos históricos del dólar en los países de la región, se habla de máximos históricos comparado con qué, comparado con algo. Y es máximos históricos comparados con las monedas locales de cada uno de los países, ¿cierto? Entonces, siempre hay que verlo vinculado en ese binomio, me parece. No solo ver al dólar en su máximo, sino comparado a la moneda local. Eso que nos está hablando además de cómo las asimetrías productivas de Estados Unidos se están poniendo en comparación con las asimetrías productivas de los países latinoamericanos. Hay que tener en cuenta aquí además la estrategia o un poco el papel que China últimamente también ha estado representando en los flujos de inversión para países de la región, y que eso también va teniendo ciertas contraposiciones en cómo se están midiendo esas comparaciones en cuanto a el dólar con los países de la región, en tanto esas inversiones que están entrando o esos capitales que se están moviendo son capitales que se mueven, que no necesariamente están moviendo la demanda de dólares, ¿sí? Entonces el mercado de divisa dólar también ha tenido algún estancamiento en ese sentido. Entonces, más allá de una recesión económica en Estados Unidos, me parece que esos máximos que se están registrando, lo que hablan es sobre la dinámica de las asimetrías estructurales productivas de Estados Unidos con los países de la región. José Luis, mira, se dice que esta alza del dólar se debe a factores externos al continente. Tú ya mencionabas uno de ellos, el tema de la presencia de la divisa o de los movimientos y créditos chinos que se dan en el continente. También se habla acerca de las guerras que podrían ser un elemento externo, pero también se habla de la incertidumbre que están generando los gobiernos o los cambios de mandatos dentro del continente. La pregunta, esta incertidumbre política en algunos países o básicamente en la región afecta a esta subida o alza del dólar. Hay que ver siempre en qué sentido se habla, ¿no? Muchas de las relaciones o de las decisiones que se dan en los mercados monetarios
sobre todo en estos temas de las cotizaciones de las divisas, particularmente el dólar. Quienes están jugando ahí son los grandes inversores, quienes están definiendo los flujos de capitales en muchos de los casos. Y ahí muchas veces los grandes inversores lo que van a hacer siempre es jugar por sus intereses, por sus propios intereses. Si de repente ven periodos o ven gobiernos que van a favorecer sus intereses, pues van a generar una dinámica de mercado favorable a ellos. Si ven gobiernos que van a poner su énfasis en otro tipo de prioridades, quizás prioridades más locales, quizás prioridades más territoriales, quizás prioridades de poblaciones más locales, más nacionales, que la prioridad de los grandes inversionistas, pues entonces ahí van a jugar también variables de mercado monetario de los grandes inversores para, de nuevo, cambiar las cotizaciones o modificar condiciones de mercado que vayan en contra de esas tendencias. Y aquí, de nuevo, siempre hay que tener en cuenta, me parece, las asimetrías en cuanto a lo que estamos viendo en la región. Porque por un lado tenemos países de la región que están teniendo cambios políticos hacia gobiernos un tanto progresistas, una especie de nuevo progresismo, pero también tenemos países en la región que se están moviendo hacia el otro extremo, hacia un campo libertario, un campo de una política muy reaccionaria, ¿no? De un extremo neoliberalismo. Entonces, al tener esa diversidad de movimientos en los países de la región, también ese movimiento en cuanto a la cotización del dólar y cómo se está moviendo en los mercados monetarios, también se reflejan en esas asimetrías. José Luis, ¿qué te parece si esta vez hablamos de tu país, de El Salvador, pero también lo interconectamos con Ecuador y Panamá? Si hablamos del continente americano, son justamente los tres países que andan dolarizados. ¿Cómo anda, cómo ves, cómo percibes tú este proceso de dolarización en tu país y en los otros que había mencionado? Creo que los tres casos, tanto Panamá como El Salvador como Ecuador, tuvieron diferentes motivaciones para la dolarización. Y eso es importante tenerlo presente porque a partir de esas motivaciones se pueden hacer evaluaciones, ¿verdad?, de qué tal les ha funcionado la dolarización. Porque por el caso de Panamá, el gran incentivo de la dolarización ha sido el canal, porque manejan el flujo de dinero de ese tránsito marítimo que se hace a través del canal. Y de nuevo, si la gran divisa en el comercio internacional es el dólar, pues esos flujos que pasan por el canal de Panamá se mueven mucho en dólares. Entonces la motivación de Panamá de mantener y defender y seguir con el esquema dolarizado tiene que ver mucho con el tema del canal de Panamá. En el caso de Ecuador, por ejemplo, también tenía que ver mucho con ese encadenamiento que se quería o que se pretendía hacer o se ha logrado hacer de Ecuador en cuanto a los commodities, la exportación de commodities, particularmente productos del extractivismo en los mercados internacionales. Y de nuevo, ¿cuál es la moneda que se maneja en los mercados internacionales? Es el dólar. Y entonces, para intentar encajar esa parte de la inserción de los mercados del Ecuador a los mercados internacionales, también por ahí fue esa decisión del dólar. En el caso de El Salvador, la motivación fue más bien un intento de política económica de conectar a El Salvador como un hub financiero regional, ¿sí?, donde se movieran capitales de la región a través de El Salvador, como una especie de centro logístico financiero. Esa era la idea de fondo. De nuevo, podemos discutir mucho si eso tenía sentido o no. De mi parte creo que no, pero tampoco la dolarización permitió hacer eso. Tanto para Ecuador,
tanto para El Salvador, la dolarización lo que ha significado ha sido una renuncia de los estados a toda una parte de política monetaria, ¿sí? Ya no se tiene la capacidad de emisión monetaria, no se tiene la capacidad de señoriaje, no se tiene la capacidad de poder intervenir directamente en los mercados cambiarios, por ejemplo. Y eso, al final, termina siendo un freno al crecimiento. Aquí se pone el ejemplo muchas veces que la dolarización ha representado para la economía como intentar conducir un vehículo con el freno de mano puesto. ¿Sí? Por más que le metan en el acelerador, ese carro se va a apenas mover y vas a terminar fregando toda la mecánica. Entonces, la dolarización ha significado para estos países renuncias en términos de política monetaria y política cambiaria, y ha significado también frenos para el crecimiento. Eso creo que es una evaluación compartida, por lo menos en el caso de El Salvador y Ecuador. Panamá, porque el canal de Panamá le da una particularidad en el análisis. Muy bien, del centro bajaremos nuevamente hasta el sur, pero esta vez voy a hacer presentarte algún antecedente de lo que está pasando en la Argentina, que ha tenido un incremento acelerado del precio del dólar, y bueno, esto también se suma a la escasez de las reservas internacionales que arrastra el Banco Central de ese país. Y bueno, esto ha afectado notoriamente a las economías del Paraguay y por supuesto a la de Bolivia. Y aquí me voy a colgar de lo último que tú decías de la renuncia de las políticas monetarias. ¿Cómo analizas tú el hecho de que se pueda hacer negocios con moneda china? Es decir, reemplazar al dólar por el yuan, que ya hay planteamientos en algunos países, y también la otra posibilidad de crear una moneda única para el continente, al igual que lo tienen en Europa. Bueno, de hecho, en la época fuerte del Mercosur, ya habían algunos avances en términos de hacer las relaciones económicas entre los países de América del Sur en una moneda única, el sucre, en su momento se habló, donde sería una unidad monetaria que se utilizaría como unidad de medida para las relaciones comerciales entre los países del Mercosur en su momento. Entonces, ya hay avances en cuanto a eso, ya hay un planteamiento ahí. Y me parece que las capacidades de poder hacer eso son importantísimas, tiene mucha potencialidad en términos que eso te permite generar dinámicas comerciales, dinámicas económicas que no dependan de las decisiones que se puedan tomar en la Reserva Federal, por ejemplo. ¿Sí? O el caso que mencionaba, lo que estaba pasando en Argentina, donde de nuevo las motivaciones sobre las cuales está el fantasma de la dolarización allá son también diferentes, pero que están generando estas dinámicas, ¿no? Que afectan al resto de los países de la región, ¿sí? Y aquí es donde es importante tener en cuenta que cuando hablamos de las economías de América del Sur, no podemos pensar a las economías de manera aislada, que lo que paga un país no tiene efectos en el resto de países, sino que son economías interconectadas, somos economías interconectadas, porque Centroamérica también juega un papel en esa dinámica. Y el hecho de poder crear este tipo de mecanismos te permiten ir generando además dinámicas de independencia financiera, de independencia monetaria, pero necesitan grandes esfuerzos de articulación y grandes esfuerzos de acuerdos entre los países. Por eso me parece que cuando iniciaba el tema del Mercosur y tal, eso era muy importante en ese sentido. Lastimosamente luego vinieron algunos actores que desmeritaron el trabajo y votaron mucho de lo que se había avanzado, pero poder recuperar ese espíritu es fundamental. Incluso me parecería mucho más importante retomar esos elementos
que solo desplazarse hacia la moneda china, hacia el yuan. Porque también, a pesar de la fortaleza que tiene China, también no deja de ser su propio imperialismo chino, ¿no? Y también, si hablamos de una política antiimperialista, debería de ser una política antiimperialista para todos lados. Tú decías acertadamente que lo que sucede en un país afecta de manera directa a los que son sus vecinos. En este caso, en Estados Unidos, pues tiene un vecino directo que es México. Y revisando un poco de los datos, por ejemplo, según el Banco de México, el dólar y su depreciación están en su peor nivel. ¿De qué manera afecta esto a los países que van interconectados en el centro, que no son además dolarizados? Centroamérica, bueno, los países centroamericanos, si bien no están dolarizados, casi todos tienen un tipo de cambio bastante fijo con respecto al dólar, o por lo menos se manejan en una banda bastante fija con respecto al dólar. Y en la práctica, a pesar de no estar dolarizados, ese tipo de cambio ha sido relativamente estable en el tiempo. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las particularidades del centro de América con respecto al sur, donde ahí sí vemos mucho las fluctuaciones con respecto al dólar. Y bueno, y en México mismo, ¿no? Donde esos cambios en cuanto a la evaluación del dólar te permiten o pueden abrir la lectura de cómo se pueden generar las importaciones y las exportaciones de México hacia Estados Unidos y de México y Centroamérica hacia el resto del mundo. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando que un dólar barato podría abaratar ciertos costos para sectores importadores, exportadores, pero que luego también implica encarecerlos para el otro sector, ¿verdad? En la medida de cómo se muevan ese tipo de cambio. Y la capacidad que tengan entonces los gobiernos para aprovechar cada uno de esos momentos donde el tipo de cambio puede favorecer a los sectores exportadores, por ejemplo, que permita un desarrollo de las fuerzas productivas de las economías nacionales, aprovechando esos esquemas, también te podría ir vinculando, ¿sí? Pero lo importante es reconocer esos momentos y tener una política clara sobre cuáles las apuestas de política pública de los gobiernos para esos momentos específicos. Bueno, vamos justamente a este tema ahora que ya estamos casi a punto de cerrar el programa. Un país que vive del turismo, que recibe mucho ingreso, mucha divisa norteamericana es Perú, que también reporta que el dólar va en caída. Y es inevitable también hablar del gigante del continente sudamericano, que es Brasil, que también está teniendo efectos con el dólar. ¿Qué podrían hacer, según tu criterio, los gobiernos, los estados, para proteger estas economías? Creo que es importante que reconozcamos que las economías de la región, a pesar de los grandes flujos, bueno, debido a los grandes flujos de divisas que pueden llegar a estar recibiendo en ciertos momentos, tenemos o se han ido construyendo como economías bastante volátiles, ¿no? En ese sentido. Y es importante poder tener o generar esa contrapolítica pública a esa volatilidad. Por lo tanto, es necesario generar nuevamente esos controles de capital. No se pueden liberalizar, como ha sido lo que se ha pretendido hacer en muchos de los países, liberalizar los tipos de cambio, liberalizar los flujos de capitales, sino que siempre es importante mantener ciertos controles en cuanto
a los flujos de capital, ¿sí? En cuanto a estos ingresos de divisas externas a través del turismo, por ejemplo, cuando se habla ahí en Perú, es como estas divisas se dedican más bien a industrias que desarrollen las fuerzas productivas. El turismo, si bien es cierto, es algo que genera cierto movimiento, genera cierta dinámica, pero es una industria de muy bajo valor agregado, ¿sí? Que al final de cuentas no le permite a los países generar grandes dinámicas de crecimiento, grandes dinámicas de distribución, ¿verdad? Para la garantía de derechos de la población. Entonces es necesario mover el foco de la industria no a ese tipo de servicios, sino más bien al desarrollo de fuerzas productivas, a la generación de tecnología, de industria, ¿no? De cómo podemos ir construyendo economías en redes que tengan esa capacidad de impulsar servicios de alto valor agregado para incorporarse en los mercados internacionales. Diversificando, teniendo en cuenta que estamos ante un mundo multipolar, que esa época donde el rey era solo Estados Unidos y entonces todo se tenía que hacer en dólares, ya pasó. Necesitamos reconocernos en este mundo multipolar, donde tenemos que, como región, hablar con diferentes actores, comerciar con diferentes actores. Y ese comercio con diferentes actores implica también esa transformación en cuanto a las estructuras productivas de los países. No se puede seguir dependiendo de estructuras productivas de bajo valor agregado que están encadenadas a la economía global solamente a través de servicios de bajo valor como el turismo, que además es una industria que si no se regula bien puede llegar a ser de desplazamiento a las comunidades locales y de crear burbujas inflacionarias para las economías locales. Y por lo tanto, es necesario aprovechar los momentos para poder hacer esos procesos de transformación económica. Y eso no se puede hacer un país en solitario. Necesita articulación, necesitan acuerdos, se necesita ese diálogo político y económico también para construir una región económicamente sólida. Amigos de Voces sobre la Mesa, hoy durante esta media hora hemos podido hablar acerca del funcionamiento del dólar en nuestro continente. Nos ha acompañado José Luis Magaña, coordinador de investigación e incidencia en la plataforma Panorama Económica de El Salvador. José Luis, muchas gracias por acompañarnos hoy y podernos dar pautas, parámetros para la reflexión de este tema. Muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo a los amigos y amigas que estuvieron siguiendo la conversación. Muy bien, ha sido un gusto poder estar con ustedes. A nombre de ALEER, esta red tan importante que está presente en todo el continente, y a nombre de quien les saluda, Adalit Arciénega, nos reencontramos la siguiente semana con más Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALEER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.